Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por un día nuevo, en el cual la misericordia de Dios se refleja en cada uno de nosotros. Hoy comenzaron las clases los jóvenes. Damos gracias a Dios por las clases que el pastor ha comenzado con ellos. Espero que Dios los instruya y los guíe al camino de la salvación por medio de Jesús. La clase pasada estuvimos viendo qué era la Trinidad y estuvimos viendo qué no es la Trinidad por medio de las herejías que se levantaron, se han levantado desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy en día. También se levantan herejías que van en contra de la verdad de quién es Jesús y de quién es Dios. En la herejía que quedamos es en la herejía del nestorianismo. Esa es la siguiente. La herejía del nestorianismo dice que en Jesús existen dos personas, la persona humana y la persona divina. Son dos agentes, no dos seres, dos agentes. Es como si otra persona se metiera dentro de usted y las dos se comunicaran. ¿Cuál es el problema de esta doctrina? Bueno, ellos dicen que en la cruz, la que murió, como Dios no puede morir, la que murió fue la persona humana. Y al morir solamente la persona humana, sin tocar o unirse, y esa es la palabra clave, lo divino, ¿qué pasa con el sacrificio de Jesús? Es un sacrificio que no es divino. Y he ahí la importancia de lo que nosotros vimos con la doctrina, creo que es esta, de la unión hipostática. ¿Se acuerdan? Cuando hay una unión entre los dos naturalezas en una sola persona, si la persona de Jesús muere, aunque muere su naturaleza donde muere su naturaleza humana, como está unida a la divina, el sacrificio tiene valor divino. Por eso es importante la unión hipostática. Y por eso es importante conocer que cuando uno le habla a una persona y una persona dice que Jesús era Dios, pero ese Dios no murió en la cruz. Eso tiene una gran importancia en nuestro perdón de pecados. Entonces, esta herejía del nestorianismo, en el cual enseña de que ellos dicen que, ellos malinterpretan la unión hipostática. Ellos dicen que la naturaleza divina como la naturaleza humana se han combinado. Y eso es otra herejía diferente, pero lo divino no se puede combinar con lo humano. ¿Por qué? Porque eso crearía una nueva naturaleza y eso crearía que Dios está mutando. Y eso va en contra de la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Bueno, la siguiente herejía, aquí está el pelagianismo, pero eso tiene que ver más que todo con la doctrina de la salvación, así que esa la vamos a tocar después. El silantropismo. Dice, la visión de que Jesús era un solo hombre y nada más. Que era un hombre. Entonces, esto prácticamente es lo que creen los musulmanes. Los musulmanes no creen que Jesús era Dios. Ellos creen que Jesús era simplemente un profeta, un mensajero de Dios. Nada más. Ellos niegan a los pasajes o malinterpretan los pasajes que le dan la exaltación a Jesús y lo percatan como Dios. Ellos niegan todo eso. Por eso los musulmanes cuando le hablan de la Biblia dicen, no, la Biblia ha sido corrupta, la han corrompido y ahorita lo que tenemos que ver es el Corán. Los testigos de Jehová, para ellos decir que Jesús no es Dios, han creado su propia traducción de la Biblia, en el cual les cambian todos los versículos que habla sobre Jesús siendo Dios. Y eso es prácticamente las únicas dos religiones que niegan la deidad de Jesús. Luego sigue la herejía del sebelianismo, donde dice Dios es una persona con tres nombres.
para mí es la más tonta. Ellos dicen que son simplemente la misma persona, el mismo Dios, simplemente que lo llaman de 3 formas diferentes. No tiene nada de sentido. ¿Por qué? Porque el Padre le dice, este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. No se está hablando a sí mismo, le está hablando a otro agente, le está hablando a otra persona. Está la herejía del semipelagianismo, que también tiene que ver en la doctrina de la salvación. Luego vamos a hablar de esa después. Luego está la herejía del socinianismo. Ellos niegan la Trinidad y simplemente creen que Jesús es un hombre deidificado. No sé, hay iglesias cristianas que hoy en día dicen que el hombre puede llegar a ser Dios. No, también hay iglesias cristianas donde la teología en inglés se llaman the little gods theology, la teología de los dioses pequeños. Creo que Stephen Furtick y otros pastores cristianos creen que el hombre puede llegar a ser como un Dios, pero un mini Dios, no tanto como un Dios. Los mormones lógicamente creen en eso, pero ellos creen que el hombre puede llegar a ser Dios como Dios es. No un mini Dios, sino como Dios es. Es un poquito más exaltado eso. Luego está el subordinacionismo, que enseña que sí, Jesús es Dios, pero Él es menor que el Padre, no solamente en el rol, pero también en su esencia. O sea, prácticamente Él es un Dios más alto que los mini dioses, pero no es el Dios todopoderoso. Y por último, tenemos el triteísmo, que esto es prácticamente lo que los mormones creen. Si tú le preguntas a una persona, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí, ok. ¿Tú crees en la Trinidad? Sí. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Sí. Puede ser un mormón, porque los mormones creen que, vamos a escribir uno nuevo. Los mormones creen en el triteísmo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este es un Dios, este es otro Dios y este es otro Dios, y entre estos 3 crean una triada. Entonces ellos malinterpretan la palabra triada y la llaman Trinidad. No es un solo ser, son 3 seres y 3 personas diferentes. Eso es lo que creen los mormones. Son los 3 dioses más importantes en este universo. En otros universos hay muchos más dioses. Es muy diferente a la Trinidad. Así que cuando uno le hable a un mormón y tú tratas de atacar la Trinidad, de presentarle a ellos la Trinidad, ellos te lo van a aceptar, pero en la cabeza de ellos es totalmente diferente. ¿Ya? Y esta es la última herejía. Ahora vamos a continuar con las últimas 3 preguntas sobre la deidad de Jesús. Y voy a necesitar la ayuda de ustedes. ¿Cómo responderíamos? Bueno, primero vamos a ver cómo, especialmente un testigo de Jehová o un musulmán, te hace una trampa. Y aquí va la trampa. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Usted cree que Jesús es Dios? Ok, vamos a Juan capítulo 20, versículo 17. Y por ahí comienza la trampa. ¿Juan qué? 20, versículo 17. Y así comienza, y dice, Jesús le dijo, cuando el contexto es, él acaba de resucitar y se encuentra María Magdalena. María Magdalena lo va a tocar a él para ver en verdad si no es una visión o si en verdad es él. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si tú crees que Jesús es Dios, ¿cómo Dios puede tener un Dios? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta? Dame tu teléfono y voy a averiguar. ¿Ah? No, pero eso no demuestra cómo un Dios tiene el otro Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la primera pregunta fue contestada desde una perspectiva evangélica y no desde una perspectiva de un musulmán o un testigo de Jehová. Recordemos que cuando alguien nos pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios y no es cristiano? Cuando nosotros decimos Jesús es Dios, estamos hablando en cuanto a su naturaleza, pero plenamente Jesús es el Dios encarnado o Jesús es Dios en la carne, como usted lo quiera frasear. Pero si uno dice, en el momento que uno dice Jesús es Dios, se abre a otras preguntas que las otras religiones le pueden preguntar donde no hay salida. ¿Ya? Entonces, ellos presuponen que cuando uno dice Jesús es Dios, está hablando de toda la Trinidad. Entonces, ¿cómo la Trinidad puede tener un Dios? Cada vez que un testigo de Jehová le pregunte, ¿Jesús es Dios? Tiene que ser muy específico, decir, Jesús es Dios en el encarnado, Dios con nosotros. Porque así puedes parar ese tipo de preguntas. Más sin embargo, ¿cómo puede el Dios encarnado tener un Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Algún comentario? Esta pregunta es muy común. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jeremías. Capítulo 32. Jeremías, capítulos 32, versículo 27. Dice lo siguiente: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si Jesús, como dice Gálatas 4:4, que vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús tomó carne, y a la persona de Jesús tomar carne, y Dios, y Jehová es el Dios de toda carne, automáticamente Él tenía que tener un Dios. Porque si no tendríamos un hombre que fuera ateo. Y eso no es así. Gálatas dice que Él fue nacido bajo la ley, y estando bajo la ley, le requería adorar a Dios y tener un Dios. Entonces, esa es prácticamente la razón por la cual Jesús tiene un Dios, el cual es el Padre. ¿Entienden? Eso es lo que muestra la Biblia. ¿Entendemos eso llenamente? Claramente que no. Pero eso es lo que la Biblia demuestra. Ahora, otras personas pueden tener un razonamiento totalmente diferente, pero lo que debemos de cuestionar es qué dice la Biblia, no lo que nosotros pensamos. Otra pregunta, la cual es un poco difícil de contestar y que la utilizan demasiado los testigos de Jehová, los musulmanes y los unitarios también. Recuerden, los unitarios piensan que el Padre estaba dentro de Jesús y lo que murió solamente fue un cuerpo humano. El Padre no estaba en el momento en que Jesús murió. Entonces, los pasajes que dicen que Jesús era Dios, ellos lo atribuyen, sí, es porque el Padre estaba dentro de Jesús. Vamos a Mateo 27, 46. Sí. La pregunta, ya vamos a leer. Vamos a leerlo primero, el pasaje. Bueno, Franklin, ¿me puede leer Mateo 27, 46, por favor? Sí. 46.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama Sabatán. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, oh, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces la pregunta es la siguiente. Si Jesús es Dios y Jesús es parte de la Trinidad y el Padre está abandonando a Jesús, eso quiere decir que la Trinidad se quebró. Eso es la implicación que hacen ellos, si es que la Trinidad existe. Entonces, ¿cómo tú me puedes explicar como un cristiano que Jesús fue abandonado con el Padre si todos son uno? Son preguntas difíciles que le vienen a uno. Y esto tiene que ver con, no sé si acuerdan de la herejía que enseñamos sobre la kenosis, ¿se acuerdan? La kenosis. El término kenosis es utilizado en Filipenses capítulo 2. Vamos a abrir Filipenses capítulo 2. En el versículo 7, en Filipenses, dice, sino que se despojó a sí mismo. Dice, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra en el griego es la palabra kenoo, de donde viene la palabra kenosis. El término es bíblico, sí, pero la forma en que la gente lo interpreta lo vuelve en una herejía. ¿Qué es lo que aprendimos la clase pasada? Las personas dicen que su omnipresencia, su luz, su gloria, su omnipotencia, su omnisciencia, Él las removió mientras Él estuvo aquí en la tierra y cuando ascendió al cielo, Él las volvió a tomar. ¿Eso qué implica? Eso implica que Dios está cambiando. Por eso se categoriza como una herejía. Ciertos teólogos, por lo menos R.C. Sproul dice lo siguiente sobre esto. R.C. Sproul dice, lo que se despoja es su gloria, privilegio, exaltación. Jesús en la encarnación se hace Él mismo de no reputación. Él permite que su propia posición divina exaltada sea sometida a la hostilidad humana, a la crítica humana y a la negación humana. MacArthur dice lo siguiente, ¿de qué se despojó? Bueno, las escrituras son claras. Al respecto, su gloria celestial, se imaginan al Hijo eterno, el creador de todo el universo, con plena omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia e inmutabilidad, dejando de lado aquellos atributos que pertenecen a su gloria celestial para ser confinado a un cuerpo. Stephen Lawson dice lo siguiente, Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, naciendo a semejanza de hombre. Él no se despojó de su naturaleza divina. Jesús es verdaderamente Dios. Él no podía dejar de ser Dios. El despojarse de sí mismo es una referencia a su posición, a su exaltación. Lo que vemos es que se convierte en siervo. Esto es humillación. Y no solo se convierte en un siervo, sino que viene a ser obediente y obediente hasta la muerte. Y no solo a la muerte, sino que ahora tenemos el nadir absoluto. El fondo de esta exaltación es cuando muere en la cruz. Ahora, unos dicen unas cosas, ciertos teólogos tienden a interpretar lo que es la kenosis de una forma u otra, porque la Biblia no nos dice exactamente qué está pasando. Pero estoy de acuerdo con lo que dice un pastor que se llama Mike Winger. Él dice, Jesús se colocó un velo de la misma forma que nuestros párpados nos previenen ver al cerrar los ojos. Entonces, cuando hablamos del velo que Jesús se colocó al encarnarse para poder cumplir su función aquí en la tierra, es como si nosotros cerráramos los ojos y en el momento que cerramos los ojos no podemos ver. Pero eso no quiere decir que hemos perdido la habilidad de ver.
¿Comprenden? Es prácticamente lo que pasó en la encarnación de Jesús. Él veló ciertos atributos para poder llevar a cabo. Y por eso es que él, si vamos a 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, el último versículo, en el versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, en el último versículo, que es el versículo 21, dice lo siguiente. 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Jesús siendo perfecto, habiendo no pecado en él, tomó pecado. Y para tomar pecado y para poder representarnos a nosotros tenía que ser un hombre. Y para ser un hombre tenía que confinar o velar o colocar un velo en ciertos atributos. Y sí, hay ciertos apologetas cristianos que dicen, no, el Hijo nunca fue abandonado por el Padre. Simplemente estaba citando el Salmo 22 para demostrarles a los hebreos y a los judíos que estaban ahí que se estaba cumpliendo eso ante sus ojos. Y es verdad, él está citando el Salmo 22 donde describe la crucifixión de él 1000 años antes. Y Jesús está cumpliendo eso. Pero ¿cuál es el problema? Si Jesús está cumpliendo esa profecía, y esa profecía dice que que el Dios lo abandonó, entonces Jesús tuvo que haber pasado por eso. ¿Qué dice Isaías 59, versículo 2? Isaías 59, versículo 2 dice, Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense por lo que pasó Jesús. ¿Ya? Hace ya una semana y media tuve que dejar a mi hijo en la escuela por primera vez. Él nunca se había separado tanto tiempo de nosotros. Lo dejamos ahí y el pobre, lleno de lágrimas, él pensó que lo estábamos abandonando. Y a mí me dolió, a mí y a mi esposa, a todos los que estábamos presentes nos dolió el ver el abandono que él experimentaba, aunque no lo estuviéramos abandonando. Entonces imagínense qué tanto sufrió Jesús al ser abandonado. Bueno, fue abandonado por sus seguidores, fue abandonado por sus discípulos, fue abandonado por su pueblo en el que él ha sufrido mucho y él fue abandonado por el Padre. Imagínense el momento en que tuvo que ser abandonado por el Padre para poder llevar los pecados y poder sufrir la ira de Dios. Para que la ira de Dios fuera sido satisfecha. Ese es el abandono. Entonces, si una persona te pregunta, ¿cómo es posible que Jesús siendo Dios fue abandonado por el Padre? ¿No será que la Trinidad se quebró? No. ¿Se abandonó de qué forma? Físicamente, no, porque el Padre no es espíritu. Si los dos son uno, desde la perspectiva humana, cuando una persona abandona a otra, son dos seres distintos, pero desde la perspectiva de Dios, en un solo ser. Entonces, de la única forma en que lo abandonó es de la forma relacional. Vemos en el versículo 2 del capítulo 59 de Isaías, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Será que Dios no conoce de nosotros o no conoce de las personas que están en pecado? Claro que las conoce. ¿Será que las escucha? Ya es otra cosa diferente. Dios sabe lo que están diciendo, pero la palabra dice que aquella persona que está en pecado, su rostro, él oculta su rostro para no oír. Es tal como
Pedro le dice a los maridos, que le dice en Pedro 3:7, le dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que no estorbo o sean bloqueadas o no sean escuchadas, es prácticamente. Entonces, ¿será que Dios nos abandona cuando nosotros no tratamos o le damos honor a la mujer? No, pero nuestra relación con Dios no es la misma cuando no estamos tratando a nuestro cónyuge de la misma forma. Eso es prácticamente lo que es un abandono relacional. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder tener una buena relación con Dios, porque Dios y el pecado no van uno con el otro. ¿Entienden? Muy bien. Ahora vamos con la última pregunta. Ok, Marcos 13:32. Ya dentro de unas cuantas semanas el pastor va a estar predicando de Marcos capítulo 13. Creo que me salté la explicación. Ok. Marcos 13:32. Bueno, Antonio, ¿me lee Marcos 13:32, por favor? Deme un segundo que Julio te coloca el micrófono. Marcos 13:32 dice así, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, esta es la pregunta favorita de todo tipo de musulmán, la pregunta favorita de todo testigo de Jehová. Todos te van a hacer esa pregunta, sin duda. Por eso la he dejado de último, porque es un poquito más complicado de explicar. Y la pregunta es, si Jesús es Dios y Dios es todo omnisciente, ¿cómo es posible que el Hijo no sepa la hora de su regreso? Eso significa que Él no es todopoderoso. No es todo omnisciente. Unión hipostática. Si uno dice, porque Jesús era en ese momento estaba contestando en forma de hombre, estamos negando que se está unido a lo divino. Ese es el problema con esa respuesta. Él en lo humano no lo sabía, ok, pero Él está unido a lo divino. Si tú comienzas de esa forma, estás separando la unión hipostática y te vas a abrir a un sinnúmero de preguntas, el cual no vas a poder responder. ¿Ya? Entonces, hermano, Dime, Patricio. Dame un segundo que te coloquen el micrófono, porque la clase... con este tipo de deducción, entonces estamos ¿Me repite, por favor? con este tipo de deducción que estamos haciendo en este momento sobre lo divino y lo humano, Ujú. estamos diciendo entonces que realmente Jesús sí sabía esta respuesta. Ahí es donde va la respuesta. Hay teólogos que responden de varias formas y para eso hay varias respuestas, pero lógicamente eso es simplemente interpretación porque el texto es lo que está pasando. Más sin embargo, estudiando lo que dijo R.C. Sproul, que dice que Jesús en su encarnación se despoja de la gloria, el privilegio y la exaltación. MacArthur dice que se despoja de su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Stephen Lawson dice que se humilla y se despoja de su gloria. Pero como lo dice McWinger, que él simplemente coloca un velo. Entonces, la respuesta de ciertos teólogos, ellos dicen, sí, él no sabía, porque él se despojó, o sea, colocó un velo sobre su omnisciencia, y lo único que él sabía es lo que el Padre le revelaba. Y la única forma en que él hizo lo cual yo estoy de acuerdo, la única forma en que Jesús hizo sus milagros fue por el poder del Espíritu Santo, lo cual yo estoy de acuerdo. Y todo lo que experimentó Jesús para poder él ser el sacrificio, tuvo que experimentar lo mismo que nosotros. No un hombre deidificado, sino un hombre como nosotros. Entonces él tuvo que colocar un velo sobre esos atributos. ¿Ya?
Es como cuando si uno jugara un videojuego, pero con todos los trucos encendidos y pasar el juego de una. No, Él lo hizo, sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros, Él creció en sabiduría como nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero si leemos el texto de nuevo, dice, ¿cuál versículo era? 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. He aquí otro ataque. ¿Por qué el Espíritu Santo no sabía? Si solamente el Padre sabe, ¿por qué el Espíritu Santo no sabe? Si solamente el Hijo fue el que se colocó el velo, ¿por qué el Espíritu Santo no sabe? ¿Por qué solamente el Padre no sabe? ¿Se ven cómo pueden atacarlo de varios ángulos, dependiendo de cómo uno responda? Entonces, es aquí donde viene la segunda explicación. Y tiene que ver con un aspecto cultural. Es una interpretación que se llama hermenéutica cultural. Por ejemplo, cuando Jesús entra en un, ¿cómo se llama? Cuando entra a Jerusalén por primera vez. Entra en un, no es un buey, es un pollino. Eso tiene un significado cultural donde todo rey que entraba en medio de la guerra a otra nación en un buey venía en señal de paz. Eso no lo explica la Biblia. La Biblia tampoco explica varias cosas culturales que nosotros entendemos cuando nos enseñan. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. A eso como que, ¿qué se refiere? Parece que el esposo fuera a ir a construir una casa en el lugar donde está su padre y poder traer a la novia una vez se casen, ¿cierto? Cuando en un matrimonio, cuando se propone el matrimonio y se aceptan, se celebra con pan y con vino. Así se acepta el matrimonio. Eso es prácticamente lo que Jesús hizo cuando hizo la Santa Cena. Después de eso ya están casados, pero tienen que haber una ceremonia, ¿no? Dice, yo estuve estudiando esto sobre la tradición judía. Dice, la ceremonia donde la novia y el novio parten pan y toman vino en señal de aceptar su esposa, donde el novio le da un anillo en forma de garantía. Ya ustedes se dan cuenta de la garantía de que estamos hablando. Dios deja al Espíritu Santo como garantía. Luego viene el matrimonio, que le llaman niusin, donde se hace otra ceremonia en un dosel nupcial. Es como una casita y ahí se casan. Ahora, durante el proceso, después de que parten el pan y el vino, al proceso donde se casan, todas las personas y todos los familiares tienen que viajar. Por eso se tiene que saber con tiempo. Usted tiene que preparar la comida, tienen que preparar los animales. Eso toma una ceremonia, un banquete toma mucha preparación. Entonces, tienen que saber con anticipación el día y la hora. Y es de gran honor y de gran gloria que el padre dé ese anuncio. Pero como todo el mundo quiere saber, ¿a quién van? Al hijo. Oye, ¿cuándo es la boda? 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 Y era culturalmente conocido la frase, no lo sé, solamente el Padre lo sabe. Entonces, cuando Jesús les dice, no lo sé, solamente el Padre lo sabe, esto no es negocio mío, eso es negocio de mi Padre. No le quiero quitar la gloria mía, se la voy a dar al Padre. Ahora, ¿cómo sé esto? Vamos a Hechos capítulo 1. En el versículo 6. Sí, Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. No es necesario que ustedes sepan. Ahora, si hay personas que dicen, bueno, él aquí ya tenía toda la omnisciencia, él aquí ya tenía toda la omnipotencia, entonces aquí específicamente no dice eso de nadie sabe sino el Padre, sino que le está devolviendo la gloria al Padre. Eso le toca al Padre. Eso es de gran honor al Padre. Y esa ha sido la tradición de ellos. Y esa es la razón por la cual Jesús dice, nadie sabe la hora, ni los ángeles, ni los hombres, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, desde mi perspectiva, ¿cuál es la respuesta adecuada? Yo diría las dos. Sí, Él se colocó un velo, pero también lo dijo en un aspecto cultural para que ellos no le preguntaran y le dieran la honra y la gloria al Padre solamente. ¿Amén? Muchas veces las personas no van a querer escuchar esa respuesta. O muchas veces tú le das esta respuesta a ellos simplemente te critican. No, eso no es verdad. Y bueno, si alguien te critica cuando tú le das una respuesta, dile, dame evidencia de lo que yo estoy diciendo es mentira. Y yo te doy evidencia de lo que yo sí estoy diciendo es verdad. Eso es lo más importante, porque muchos de los testigos de Jehová o musulmanes que me he encontrado y le doy esta respuesta, simplemente dicen, eso es mentira. Sin ninguna evidencia. Bueno, ahora vamos, mi parte favorita, destruyendo fortalezas. ¿Cómo o qué tipo de preguntas, hermanos, le podemos hacer, coloquémosle a un testigo de Jehová, para demostrarles que lo que ellos creen de Jesús es falso? ¿Alguien se ha encontrado con un testigo de Jehová y le ha hecho alguna pregunta? Hermano Patricio, ¿alguna vez usted se ha encontrado con un testigo de Jehová y le ha dicho algo o alguna pregunta para darles a entender que ellos lo que creen de Jesús es falso? ¿No? Okay. Entonces, le voy a dar una serie de preguntas que está en forma de trampa, como una trampa, para que ellos entiendan que lo que ellos creen es falso. Pero tienen que ser muy honestos y decirles, mira, yo te voy a hacer unas preguntas en forma de trampa, para que tú entiendas qué es lo que yo creo de Jesús. Ahora, ya que te estoy anunciando que es una trampa, no te estoy engañando, estoy siendo honesto contigo. Siempre uno tiene que dejar saber sus intenciones honestamente a la persona, porque si no se siente engañada y va en contra de la palabra. La palabra dice que sean tus expresiones honestas. ¿Ya? Vamos, unas combinaciones de textos. A Juan capítulo 6, versículo 46. Ahora, teniendo en cuenta el arianismo, los testigos de Jehová piensan que existe un solo Dios y estos son mini dioses. Ese es el Dios todopoderoso, Jesús es el Dios poderoso y estos son otros tipos de dioses. Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿qué dice Juan 6:46? Sí, hermano Jesús, espérate que te va a dar el micrófono. 6:46. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, ¿ha habido algún ser humano, aparte de Jesús, que haya visto al Padre? Nadie. Ok. Ahorita vamos a Éxodos capítulo 6. Hermana Maritza, Yuritza, ¿me la puede leer, por favor? Éxodo capítulo 6, versículos 3 y 4. Éxodo capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente,
mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Entonces, el versículo, era el 2 y el 3. Perdón, pues yo lo voy a leer. Dice, el versículo dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. ¿Quién está hablando? Esa es la pregunta que le tienen que hablar. De preguntar a un testigo de Jehová. ¿Quién está hablando? ¿Un ángel o está hablando Jehová? ¿Ah? Jehová está hablando. ¿Qué le dijo? Le dijo, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di conocer a ellos. Entonces, ¿a quién se le apareció? A Moisés. No, según el texto, se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, aquí Jehová se le apareció Jehová se le apareció a Moisés, pero está diciendo que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces la pregunta es, esa es la pregunta, y es muy importante que la noten. ¿Quién tiene que preguntarle de una forma específica? ¿Quién se le apareció a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que no es Dios el Padre? ¿Por qué decimos que no es Dios el Padre? Porque leímos en Juan 6:46, nadie ha visto a Dios el Padre. Esa es la pregunta. Normalmente cuando uno le pregunta eso a ellos, la respuesta de ellos es, me estás tratando de enseñar la Trinidad. Lo cual yo les digo, ¿tú sacas de ahí la Trinidad? ¡Wow! Pero respóndeme la pregunta. ¿Quién se le apareció a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob que no es Dios el Padre? Nunca he visto una respuesta que satisfaga lo que el texto dice. Ahora, lo que van a decir es, no, lo que se le apareció a Moisés fue un ángel. Fue el ángel del Señor. Fue el ángel del Señor que se le apareció. El cual yo le digo, vamos a Números, el libro de Números, capítulo 12. Manacaya, ¿me lo lee, por favor? Números, capítulo 12. Sí, Números, capítulo 12. Versículos 6 al 8. ¿Qué dice? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. De 6 al 8. Falta el 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, sí se le aparece a visiones a ciertos profetas, pero a Moisés no es así. Entonces, cuando alguien te diga, no, a Moisés no se le apareció, o se le apareció un ángel, bueno, entonces porque el texto dice que habló Jehová. Un ángel nunca va a decir, habló Jehová. Un ángel nunca se va a hacer pasar por Jehová. Y si te dicen, no, eso fue una visión que Moisés estaba viendo, aquí dice, no es así con mi siervo Moisés. Dice, cara a cara hablaré con él. Entonces, si habló Moisés cara a cara con Jehová, y la Biblia dice que nadie ha visto al Padre, entonces, ¿con quién habló Moisés que no era el Padre? Otra pregunta.
Nosotros sabemos la respuesta. Habló con el Logos, con el Hijo de Dios, con Jesús. Esa es la única forma en que la Biblia se puede comprender y se puede analizar. Ahora, otra pregunta. Y vamos a Isaías. Capítulo 44. Uy. Isaías 44, 24. Dice lo siguiente: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiende solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo. Vamos 2 capítulos antes, en el capítulo 42, versículo 8. Dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, si Jehová creó todo, dice que extiendo solo los cielos, y eso tiene que ver, la extensión tiene que ver con la creación. Si extiendo solo los cielos, pero la Biblia dice que Jesús fue el creador de todas las cosas. En Juan capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, y los testigos de Jehová, ellos entienden que Jesús creó todas las cosas. Entonces, ¿por qué lo hizo Él solo? Esa es otra pregunta. Otra pregunta que se le puede hacer, que acabamos de leer, dice: a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Vamos a Juan 17, 4. Juan 17, versículo 4 y 5. Dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces la pregunta es muy simple. Si Jehová no le da la gloria a nadie, ¿por qué se la da a Jesús? ¿O por qué se le atribuye a Jesús? No tienen respuesta para esto. Son preguntas que con gracia hay que preguntarlas, y siempre que hagan estas preguntas, no esperen respuesta. Si se quedan estas personas pensando, ten gracia con ellos, ten misericordia con ellos y diles: esto te lo dejo para que tú lo analices, lo estudies un poquito más, para que tú lo pienses. Si quieres, no me des una respuesta ahora, porque de pronto no vas a dar una respuesta adecuada, o de pronto te falta estudiar un poquito más. Ve en tu casa, coge tu Biblia y estudia. Entonces, esto es lo que se llaman, en cuestión de evangelizar, colocarle piedritas en los zapatos a las personas, que le van a incomodar entre más caminen y no se la saquen. Va a llegar un momento en que esa duda que le queda la vaya a tener que resolver. Y esto lo guíe a destruir ciertas fortalezas que su religión le ha metido. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por darnos este conocimiento. Nosotros solamente somos vasijas de barro, Señor. Somos moldeadas por tu presencia, por tu mano. Ayúdanos, Señor, a darte la honra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a amarte y a glorificarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.